Hola, buenos días, bienvenidos a este mini tutorial. Hoy en las técnicas básicas de costura vamos a hablar sobre los hilvanes. Los hilvanes en costura es simplemente la puntada que se hace para unir las telas tanto de forma temporal como permanente. Además de que sustituye al alfiler, es decir, vamos a suponer que nosotros vamos a coser el vuelto de un pantalón y lo que hacemos es hacer el dobladillo y le ponemos alfileres, ¿no? Ahora bien, si no queremos poner alfiler, simplemente pasamos un hilván. De esta manera doblaríamos la costura como si fuera un dobladillo y haríamos un hilván básico. Este hilván es simplemente un hilván no permanente, es decir, se va a realizar para luego poder pasar la costura a máquina y una vez la quites, quitarías el hilván. Te explico. Para hacer el hilván básico vamos a suponer que esta es el bajo de un pantalón que queremos subirle el vuelto. Entonces, una vez le hagamos el dobladillo, lo normal es poner alfileres, pero como vamos a pasar luego este dobladillo a máquina y no lo vamos a hacer sobre la marcha sino más adelante y queremos dejarlo con el dobladillo hecho, pues simplemente le pasamos un hilván. Así, de esta manera tenemos fijado el dobladillo y lo podemos coser en cualquier otro momento y no tenemos por qué tener alfileres en la tela. Entonces lo que haremos será introducimos la aguja. Si te das cuenta, hemos hecho un nudo al principio para afianzar la hebra y luego ya simplemente haremos puntadas largas e iguales. No tiene por qué ser perfectamente iguales, simplemente sobre todo lo que son puntadas largas, porque realmente esto es simplemente una unión de piezas, simplemente un dobladillo provisional para dejarlo preparado y listo para cuando vayamos a coser la tela. Es decir, de esta forma tendríamos unida o sujeta las piezas, que es lo que realmente hace un hilván básico o un hilván, y de esta forma podríamos prescindir de los alfileres. Hacemos un nudo al principio, hacemos puntadas largas e iguales y de esta forma ya tendríamos hecho nuestro hilván básico. Ahora bien, una cosa que se caracteriza del hilván básico es que no se anuda al final, no se afianza la hebra al final, porque simplemente es un hilván provisional. Es decir, una vez hemos hilvanado la costura, el dobladillo de lo que queramos hacer, y hemos unido esas piezas, cuando ya llevemos la pieza a la máquina y cosamos la costura definitiva, esta costura, este hilván, al no tener nudo, es muy sencillo de quitar. Es decir, nosotros hemos hilvanado la pieza, hemos llevado la pieza luego ya a coser la máquina, supongamos que ya tiene su costura definitiva y ahora queremos quitar este hilván. Entonces simplemente sacamos y, si te das cuenta, sale el hilván sin ningún problema. En una costura pequeña, simplemente sacar desde el nudo y tirar de la hebra saldría, pero cuando son piezas grandes, que las costuras son muy largas, normalmente se parten. Entonces lo único que puedes hacer, cuando son costuras grandes, lo único que podrías hacer sería cada X hilvanes, simplemente cortas y sale directamente. Es un hilván que, al no estar afianzado sino solamente al principio de la costura, sale sin ningún problema. Este sería el hilván básico. Ahora vamos a realizar otro tipo de hilván que se llama hilván oblicuo, que también tiene la misma función, que es sujetar pliegues o telas. Y en este caso vamos a suponer que tenemos este pliegue y, claro, queremos unir este pliegue a esta tela, y entonces lo que vamos a hacer es uno oblicuo. También anudamos, pasamos la hebra
y lo que vamos a hacer es ir uniéndola de forma oblicua. Subimos. Simplemente pinchamos y vamos sujetando la tela de forma provisional, y lo que conseguimos con este hilván oblicuo es simplemente unir de forma provisional el pliegue. También nos encontramos con el hilván deslizado, que simplemente es pinchamos en el doblez de la tela y sacamos en la otra tela. Volvemos a pinchar en el doblez y sacamos en la otra tela. Pinchamos en el doblez y sacamos en la otra tela. Básicamente cumple la misma función que los demás. Y se deshace de la misma manera, simplemente puedes con la aguja puedes ir sacando la hebra o a través del punto del nudo tirar de ella y saldría. Por otro lado, también puedes hacer un hilván más corto que hace la misma función del dobladillo, que sacamos afianzamos la hebra y simplemente hacemos hilvanes más pequeños también y con la separación más pequeña. Esto a veces se utiliza para piezas más pequeñitas. Básicamente lo que hace un hilván es unir telas o pliegues de forma provisional para evitar tener que dejar los alfileres en la tela, porque si no vas a coser sobre la marcha ese doblez o ese pliegue y dejas los alfileres mucho tiempo en la tela, suelen quedar marcada la tela o incluso mancharse en algunos casos. Y lo que hacemos de esta forma con estos hilvanes simplemente es dejarla unida de forma provisional hasta que podamos coserla. Además, te da cierta tranquilidad saber que las piezas que tienes pendientes de coser a máquina no tienen alfileres y por tanto se te caen ni se te pierden. Estos hilvanes se caracterizan porque se afianza la hebra al principio y se va hilvanando el doblez hasta el final. Y son puntos que solo están afianzados al principio de la costura y por tanto son puntadas o hilos flojos, es decir, que son fáciles de deshacer. Entonces, este tipo de costura de puntos flojos o hilvanes se usan además de para costuras provisionales, para prescindir de esos alfileres, también en patronaje se usan para trasladar marcas del patrón a la tela. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos cosiendo un top y necesitamos saber dónde va la pinza del pecho. Entonces lo que hacemos simplemente es marcar en la tela donde se cose el pliegue, la pinza, perdón. Entonces simplemente pasamos el hilván que es un hilván flojo de puntos flojos, y de esta manera sabemos que aquí tenemos que coser la pinza del pecho. Este sería un hilván provisional para cuando vayamos a coser a máquina, cosamos directamente aquí ya la costura definitiva. Por eso también se utiliza el hilván para marcar en la tela los pliegues o las costuras que tengamos que hacer a esa pieza. Una vez
hemos pasado el hilván, ya quedaría así de forma provisional hasta que volvamos a coger esa pieza para coser la pinza del pecho, por ejemplo. Cuando ya pasemos a máquina esta costura, simplemente quitaríamos el hilván. Si te das cuenta, ¿ves? Aquí tendríamos lo que es la pinza de forma provisional con un hilván, la pinza del pecho. Cuando ya la hagamos a máquina, simplemente tendríamos que venir aquí, supongamos que esta pinza ya está cosida a máquina, y lo único que haríamos sería cortar y tirar del hilo. Y listo. Ya se quedaría fijada porque tendríamos la costura hecha de la pinza a máquina. Pues nada, espero que lo hayas entendido. Y nada, cualquier cosa no dudes en preguntar y nos vemos en el siguiente mini tutorial. Un saludo.